Como les decía hace unos instantes, si ustedes leen el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, en algunas versiones del Nuevo Testamento, aparte de la Reina Valera 60, dice que Pablo estuvo dando un sermón, dando una predicación, enseñando la palabra de Dios en una reunión como esta, donde se juntaron los discípulos para celebrar la cena del Señor un día domingo. Entonces, por eso aquí también, siguiendo la doctrina de Cristo, las instrucciones y el ejemplo de los apóstoles, estamos aquí rindiendo este culto que es el que el Señor ha enseñado en su palabra. Así que hemos llegado al momento en que en la reunión, en la asamblea de la iglesia, vamos a estudiar la palabra del Señor. Miren, el título del sermón es "De madrugada te buscaré". Ese es el título del sermón. De madrugada te buscaré. Y está basado en el Salmo capítulo 63. Y vamos a estudiar hoy los 3 primeros versículos, del 1 al 3. Salmo 63, versículos del 1 al 3. Así que acompáñenme en la lectura de la palabra del Señor. Voy a leer en primer lugar la versión Reina Valera y después voy a leer otras versiones de las Escrituras. Dice así el Salmo 63, versículo del 1 al 3. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Pues tu amor, escuchen, pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré. Así dicen estos 3 primeros versículos del Salmo 63. Y como les dije, leí primero la versión de las Escrituras que más uso común hay en las iglesias y otras 2 versiones. Quiero decirles que este sermón es una idea de mi esposa. Es una idea de Susana de Barros. Mi esposa en los últimos años se ha dedicado a hacer pinturas de lo que la Biblia enseña y tiene ella sus materiales y sus Biblias, y publicó en el Facebook un dibujo y un enunciado, unas palabras del Salmo 63, y me gustó y le dije, pues te voy a robar la idea para predicar este domingo. Comencemos, fíjense.
Este salmo comienza con el título Salmo de David cuando estaba ¿dónde? Vayan al salmo, fíjense, noten. Dice allí, Salmo de David cuando estaba ¿dónde? En el desierto de Judá. Ese título es parte de las Escrituras. Ese título lo escribió David. Eso que usted leyó allí, aparte del verso 1 superior, una parte antes pues del verso 1, eso que está allí, que dice Salmo de David cuando estaba en el desierto, lo escribió David. Lo escribió David. Y la razón por la que estaba en el desierto fue por la traición y persecución de uno de sus hijos. Uno de su propia sangre. Uno a quien él amaba. Un hijo, como dijo David, de sus entrañas. Ese hijo era Absalón. Absalón había destronado temporalmente a su padre David del trono y había cometido vilezas contra su padre y contra su casa. En consecuencia, David tuvo que huir lejos. Y cuando pasaba por el desierto, como él mismo dice allí, dice ahí el Salmo, antes del verso 1 como título del mismo, cuando David estaba en el desierto de Judá, cuando pasaba por ese lugar, allí pues compuso este salmo, allí. Saben, estoy convencido que para entender las palabras encontradas en este salmo, era necesario que conociéramos las circunstancias que rodearon a este siervo del Señor y las razones que lo motivaron para expresarse, para hablar en la forma como acabamos de leer, como él escribió este salmo. Ya tenemos una idea, ¿verdad? Ya tenemos una comprensión en qué situación, en qué circunstancia, en qué momento estaba David, en qué lugar además estaba David, su condición personal y en qué lugar cuando escribió este salmo. No tengo duda que David estaba pasando por un momento sumamente difícil y muy doloroso. Quien se había vuelto su enemigo no era cualquier persona, ¿no? Sino su propio hijo. Su propio hijo. Después de haber estado viviendo en el palacio real, ahora se encuentra en el desierto, Anita. Y desde allí escribe este salmo. Fue una prueba tremenda para David. Pueden imaginar todos los sentimientos de David, la tristeza en su corazón, el dolor de que alguien muy cercano lo esté tratando tan cruel e indolentemente. Tremendo, ¿no? Él dijo que era su hijo de sus entrañas. Y durante esos días en el desierto, sin las comodidades de la casa real, donde podía tener seguridad, tranquilidad y disfrutar de todos los privilegios de rey en paz y sin ningún tipo de preocupación, aflicción o intranquilidad, no, ahora estaba en su desierto, todo abrumado, afligido por la situación que estaba viviendo. Así estaba David, en esa condición, en ese lugar. Sin embargo, tía, sin embargo, Alfa, sin embargo, Juanito, ¿cuál fue la reacción del rey? Fíjense, aquí vamos a entrar ya hacia donde quiero ir. ¿Cuál fue la reacción del rey? ¿Qué hace el rey en tales circunstancias? Esta pregunta es importante para poner en nuestra mente lo que será la enseñanza de este sermón. Repito, hermanos,
¿Qué hace David, Pamela, en este momento que está? ¿A quién busca? ¿Hacia dónde van sus pensamientos y su corazón? ¿Cuál es la reacción de David? ¿Cuál es, Andrea? ¿Cuál es en tales circunstancias? Que bueno, tal vez algunos de nosotros podamos vivir también una situación parecida, similar a esta. ¿Cuál fue la reacción del rey? ¿A quién busca? ¿Hacia dónde van sus pensamientos y su corazón? Bueno, lo dice el título de mi sermón. ¿Cuál es el título? De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Miren, aunque esta frase de madrugada te buscaré puede ser tomada literalmente, ¿sí? Puede ser tomada así, de que él, pues muy temprano, antes de la salida del sol, a oscuras, antes de que muchos despertaran, tal vez no podía dormir, tal vez no conciliaba el sueño, tal vez se ocultaba el sol y pasaban las horas y ahí se acordaba de su Dios y le buscaba. Tal vez podemos tomar esta frase literalmente, pero creo que por extensión puede tener otra aplicación. Y desde el hebreo, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, puede significar buscar con diligencia intensa. Buscar con diligencia intensa al Señor. Ahora, según lo que escribe David en este salmo, hijo, ¿por qué David buscó al Señor de esta forma? ¿Por qué? La pregunta busca razones, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿qué razones tuvo David para buscar al Señor de esta forma? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. En primer lugar, la primera razón. ¿Por qué? ¿Por qué David busca al Señor de esta manera? Número uno, porque era su Dios. Primer punto, hijo, apúntalo. Porque era su Dios. Vayamos al Salmo capítulo 63 y dice el versículo 1, la primera parte. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. ¡Qué invocación! ¡Qué clamor y declaración tan maravillosa del corazón y de la boca de David! El rey expresa que el Todopoderoso es su Dios. Toda la deidad, toda la divinidad es su Dios. En nuestras versiones en castellano no se puede percibir por la traducción misma. Pero el primer Dios que ustedes ven allí, el primer sustantivo allí que se menciona, Dios, el primer término, es el Dios en referencia a toda la deidad, que en el Nuevo Testamento se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad, a toda la deidad. El segundo Dios es más específico, tiene que ver con una cualidad de Dios, es decir, con su omnipotencia. Así que puede ser traducido así: oh Dios, Dios, todo lo que eres Dios, tú que eres todopoderoso, tú eres ese mi Dios. Él expresa que el Todopoderoso es su Dios, que toda la deidad era su Dios. No había otro, sino Él, solo Él, nadie más. Él no invoca a ningún otro Dios, ni ninguna otra deidad, ni le atribuye a ningún otro ser toda la divinidad, toda la deidad, ni ser omnipotente, todopoderoso. Estas palabras muestran la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de él en cuanto a Dios.
que Él existe, que es real, que Él está allí. Y yo, David, lo reconozco como mi Dios. Como mi Dios. Acompáñenme al Salmo capítulo 31. Salmo 31, versículo 14. Dice otro salmo de la siguiente forma. Salmo 31, verso 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, confío en ti. Confío en ti, eterno Señor, eterno Dios, tú todopoderoso. ¿Y qué decía? ¿Qué se decía a sí mismo el salmista? Tú eres mi Dios. Confío en ti porque eres mi Dios. Miren, estas palabras de David nos recuerdan aquella ocasión cuando Tomás, uno de los discípulos de Jesús, que tenía dudas acerca de la resurrección corporal de Cristo, cuando él toca al Señor, porque el Señor se presenta ante los apóstoles, y cuando Tomás lo toca, al ver allí, al tocar al Señor resucitado, dijo Tomás, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 28. El apóstol Juan escribe cuando Tomás tiene esta experiencia con Jesús, lo toca ángeles y le atribuye ser su Señor y su Dios, Señor mío y Dios mío. Así que Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Ciertamente Él era hombre. Y cuando resucitó, Tomás vio a un hombre. Claro que sí, él vio a un hombre, pero a la vez sabía Tomás que no era cualquier ni un simple hombre. Ese hombre que estaba ahí delante de Tomás, resucitado, tocado por él, era su Señor y su Dios. Y estaba allí muy cerca de él. El Señor y el Dios de David estaba allí con Tomás. Y por eso Tomás pudo decir, mi Señor, mi Dios. Número 2. O segundo punto, ¿por qué David buscó al Señor de esa manera? ¿Por qué lo buscó así diciendo de madrugada o con diligencia, con mucha intensidad? ¿Por qué? ¿Qué otra razón había en David? Bueno, porque lo anhelaba su alma. Lo anhelaba su alma. Vayan al Salmo capítulo 63. En la segunda parte del versículo 1. Fíjense, Salmo 63, verso 1. Dice la Reina Valera 60, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Otra versión que tengo aquí dice, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto, quiero verte, te anhelo, Señor. Otra versión dice así, con ansias te busco, pues tengo sed de ti, mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Aparte de que Él era su Dios, en segundo lugar, porque su alma anhelaba al Señor. Miren, aunque David estaba en un momento muy difícil y desgastante, fíjense, a pesar de eso, de esa situación, su deseo de Dios no menguó, no aminoró, no disminuyó. Al contrario, él ilustra su anhelo
Él lo representa, lo explica, lo ejemplifica, su anhelo intenso de su Dios al compararse con la tierra seca que anhela las aguas. Y yo creo que los regiomontanos podemos entender eso. Así lo ilustra David. Como bien dice aquí esta versión, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua, así te anhelo, Señor. A pesar de las circunstancias que estaba viviendo David en ese momento, él continuaba anhelando a su Dios con todo su ser. David anhelaba más que nada e intensamente la comunión con el Eterno, la comunión con el Señor. Miren cómo David se expresa en el siguiente salmo, el número 42. Acompáñenme al salmo número 42, versículo 1 y 2. Salmo 42, versículo 1 y 2. La versión Reina Valera dice de la siguiente forma: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Una versión que tengo aquí dice así: como un ciervo. Se preguntarán algunos, ¿y qué es un ciervo? Era una especie de venadito, una especie de venadito. Como un ciervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. De esta forma, David ilustra, también ejemplifica, representa ese deseo de Dios, de su Dios. Fíjense, en una ocasión durante la vida del Señor en la tierra, un hombre deseaba, y eso nos recuerda al deseo de David, al anhelo de David de su Dios. Un hombre deseaba ver quién era Jesús. Sin embargo, no podía por ciertos impedimentos. No obstante, su deseo no se aminoró por tales obstáculos. ¿Qué hizo? Bueno, hizo todo lo que estuvo a su alcance para cumplir su anhelo, su deseo acerca de conocer a Jesús. Y déjenme decirles que sabiendo Jesús, Sofía, sabiendo el Señor, el deseo del corazón de este hombre, cuando Jesús ve a este hombre, porque iba pasando el Señor por un camino, y este hombre se había subido a un árbol. Y cuando va pasando, Jesús lo ve y le dice, obviamente sabiendo Jesús el deseo de él, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Búsquenlo allí en Lucas capítulo 19, verso 5. Miren lo que dice la escritura. Lucas capítulo 19, versículo 5. Este escritor que habla acerca de la vida de Jesús. Este hombre se sube a un árbol sicómoro. El árbol ayudó a este hombre. Este árbol, Lucas 19, Saulo, verso 5, este árbol se convirtió en su auxilio para ver a Jesús. Él deseaba ver a Jesús. Deseaba ver quién era él, quién era ese Jesús. Y cuando va pasando el Señor, dice el versículo 5, Zaqueo,
Zaqueo. ¿Qué le dice? Corre, Zaqueo. Corre, Zaqueo, date prisa. Date prisa. ¿Desciende de dónde? ¿Del árbol donde estás? Fíjense cómo él había vencido, Juanito, todos los obstáculos, los impedimentos, hija, Alfa, todo, y está allí. Él era chiquito, aparte, bajito de estatura. Y le dice el Señor, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es así, pues, que el Señor cumplió el deseo del corazón de este hombre, estando con él y dándole los beneficios de la salvación a Zaqueo. A Zaqueo. En tercer lugar, ¿por qué David? ¿Sí? ¿Qué razones tenía? ¿Qué lo motivaba a él a buscar a Dios de la forma en que lo expresa en el Salmo 63? ¿Qué otra razón? En tercer lugar, porque deseaba ver su poder y su gloria. Noten, vayamos al Salmo capítulo 63. Dice el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmo 63, 2. Con deseos, Señor, dice una versión que tengo aquí, Señor, tengo deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Quiero verte en tu santuario, dice otra versión. Quiero verte en tu santuario. Quiero, es mi deseo. Anhelo verte y contemplar tu poder y tu grandeza. Ahí estaba David en el desierto, abrumado, dolido, destronado. Sí, en la madrugada, a oscuras. Y dice, quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Así que la tercera razón para que David haya escrito lo que dijo de su anhelo de buscar intensamente al Señor es porque deseaba ver su poder y su gloria. Cuando David dice estas palabras, fíjense, presten atención para entender este punto bien. Cuando David dice estas palabras, él estaba lejos del tabernáculo, lejos del santuario que David había levantado. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tabernáculo, santuario? Aquí viene la explicación. Lejos de este lugar, ¿dónde qué cosa? ¿Dónde qué cosa? Donde el Señor manifestaba su presencia y donde David tenía comunión íntima y especial con Dios, contemplando su majestuosidad. Ahora sí entendemos. Si leemos otra vez el verso 2, recuerden que él está lejos de la casa real, lejos de Jerusalén, donde estaba ese lugar. Y él está ahí en el desierto, allí, triste, dolido, sufriendo por las circunstancias provocadas por un hijo suyo y por amigos de él que le traicionaron, gente cercana a él. Y él dice, allí, quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Ahí está. David estaba lejos de este lugar. En ese lugar, ese tabernáculo, ese santuario, esa tienda que había levantado David, y por medio de la adoración que se ofrecía al Altísimo, en ese lugar y por medio de la adoración que allí se llevaba a cabo, consagrada, dedicada al Señor,
David presenciaba y admiraba la grandeza del Señor a través de aquellos actos que rendían honor a Dios, Él veía, se manifestaba, había la presencia de Dios, los actos de culto, y él contemplaba, veía todo eso. Admiraba la grandeza del Señor, todo el honor que se le dedicaba a Dios. Era un lugar muy especial para David con respecto al Señor, y lo anhelaba intensamente. Ahora bien, observemos que este anhelo de David tenía propósito. Vayamos al Salmo 63, versículo 2. Salmo 63, verso 2 dice, ¿para qué cosa? Esa palabra para, aquí en la Reina Valera 60, es una preposición que indica propósito. El anhelo de David tenía propósito. ¿Para qué él buscaba a Dios de esa manera? ¿Para qué lo anhelaba, deseaba al Señor? Dice, ¿para qué? Para ver tu poder y tu gloria. Este propósito era contemplar al Señor. Él anhelaba ver su poder, su dominio, su potestad, su soberanía, y su gloria, su honor, su majestad, su grandeza. En otras palabras, David dice, Señor, ahí en el desierto, sufriendo, dice David, Señor, así como te he visto en el santuario, así ahora en este momento deseo intensamente verte en tu manifestación y por medio de esa adoración que expresa o manifiesta tu santidad, tu grandeza, tu majestuosidad, tu dignidad y tu poder. Porque ciertamente, cuando David estaba en ese lugar, adorando al Señor, ante la presencia de Dios, todos los actos que se llevaban aquí mostraban, exhibían quién era Dios. Su poder, su presencia, su dignidad, el ser santo, etc. Acompáñenme al Salmo capítulo 27, verso 4. Salmo 27, verso 4, para ver cómo David se expresa aquí con respecto a aquello que él quería ver del Señor, aquello que él quería contemplar del Señor en su casa. Dice el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué cosa? Esta buscaré. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es esa, David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Propósito, ¿para qué? Ahí está la preposición, para. ¿Para qué? Para que él había pedido esto al Señor en los días de su vida, estar en su casa del Señor. ¿Para qué? Propósito, para contemplar la hermosura de Jehová. Para contemplar sus cualidades, sus atributos. Pero no es una manifestación personal del Señor, no, sino a través de esa manifestación que él hacía, a través del culto que se celebraba, a través de los actos, las palabras, los hechos, todo lo que era la alabanza allí, todo lo que era tributado para el Eterno, el Omnipotente, todo lo que aquello representaba, que era dedicado a Dios por lo que Él es y por lo que hace. Esta hermosura que quería David contemplar, estas cualidades, estos atributos,
inquiriendo David, conociendo David más al Señor a través de su palabra, su ley. Todo lo que en el templo se hacía, en ese lugar, en la casa de él. Todo esto por medio de su aparición, de la adoración que era ofrecida al Señor, la alabanza, los actos y las palabras de honor y gloria que eran dedicadas a Él. Todo lo que ahí se celebraba en honor a Él, todo lo que decía, explicaba acerca de Dios, lo que eran los sacrificios y otros actos, todo lo que representaba el tabernáculo, la misma presencia de Dios, etcétera, las manifestaciones de Él, las apariciones de Él, todo lo que sucedía allí. David contemplaba la grandeza, la gloria. Él veía eso del Señor y él en el desierto anhelaba intensamente, a pesar de esa circunstancia difícil, negativa, opuesta, dolorosa, triste, difícil. A diferencia de algunos hoy en día, es que su deseo de Dios no se aminoró. Su deseo de contemplar su poder y su gloria no disminuyó. A diferencia de algunos que hoy, cuando viven ciertas circunstancias, el primero, por decirlo así, que sufre o paga es el Señor con nuestro menosprecio. Se disminuye el amor a Él. Ya no hay deseo de estar cerca de Él y contemplar su gloria y su poder. Miren, el apóstol Pedro, hablando del poder, la fuerza, la potencia, la potestad y la majestad, la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Pedro afirma que él vio estas cualidades del Señor con sus propios ojos. En otras palabras, Pedro vio el poder y la gloria de Dios en alguien. ¿En quién? ¿Quién fue ese que se hizo carne y se manifestó entre los hombres y estuvo entre los hombres? ¿Quién es ese que puso su tabernáculo personal, él mismo, su presencia, y estuvo en la tierra? ¿Quién es ese? Jesús, el Cristo. Aquel a quien Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquel que era el Señor y Dios. Pedro dice, vi con mis propios ojos su poder y su gloria. Acompáñenme a segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice el apóstol, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo cuentos, fábulas falsas, artificiosas, engañosas. No, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 1, 16. Esto nos recuerda a David. La tercera razón por la que David dijo, de madrugada te buscaré. Así con fervor, con intensidad, con diligencia te voy a buscar, Señor, porque anhelo ver tu poder y tu gloria. Pero no en una forma personal, Él mismo, Dios, sino a través de ciertos actos. En cambio aquí, vean la diferencia, el poder y la gloria del Dios verdadero sí se manifestó personalmente en la persona de Cristo.
el mismo Dios estuvo en la tierra, el Emanuel, que significa Dios con los hombres, estuvo allí y Pedro dice, lo vimos. Vimos el poder, vimos la majestad, vimos la fuerza, la potencia del Señor, estos atributos, estas cualidades de Él las vimos. Vimos su grandeza, vimos su gloria con nuestros propios ojos, lo vimos. Él está diciendo, fuimos testigos de esto, de estas cosas acerca de Jesús, de su poder y de su majestad. Miren, además, escuchen, fíjate Roberto, según el Nuevo Testamento, la iglesia local, una así como esta, esto es una iglesia local aquí en San Nicolás, fíjense, la iglesia local es también llamada templo de Dios. Acompáñenme todos a la primera carta a los Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera a los Corintios. Para que ustedes lean allí, Juanito, en las Escrituras, primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16, Ana, para que vean lo que dice el apóstol Pablo. Y podamos llegar al punto que quiero llegar. Dice primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16, de esta forma. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Subrayen esta. ¿No saben ustedes que ustedes son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, aparte del Padre y del Hijo, mora en ustedes como templo de Dios. Pedro está llamando a la iglesia local en Corinto templo de Dios, así la califica a la iglesia, así la llama, así la identifica como templo de Dios. ¿Y por qué es llamada la iglesia local? ¿Por qué es llamada la iglesia local templo de Dios? ¿Por qué? Porque es el lugar, escuchen, es el lugar donde el Señor habita, tiene comunión y es adorado por medio de ciertos actos que honran y glorifican su nombre. La palabra templo, allí, la palabra templo sugiere esa idea. El templo era el lugar donde se rendía ¿qué? Culto al Señor y donde el Señor se manifestaba, hacía presencia de Él. ¿Para qué? Para que supiesen que Él estaba con ellos, tenía relación con ellos, comunión con ellos. Entonces Pablo le escribe esta carta a los hermanos a una iglesia en Corinto, una iglesia local, para ser más preciso, y les dice, ustedes son templos de Dios, ustedes son templos, ustedes son el lugar donde Dios habita, tiene comunión con ustedes, y allí en ese lugar es adorado, se le rinde homenaje y gloria al Señor por medio de ciertos actos. Es decir, fíjense, cuando oramos al Señor, como hemos hecho aquí hoy, y haremos más adelante, cuando cantamos alabanzas, como hicimos hace un rato, cuando traemos de nuestra prosperidad para la obra del Señor, lo que son las colectas, las ofrendas, los cristianos cuando traen su prosperidad, cuando escuchamos su palabra, como ahorita que estamos escuchando su palabra, y cuando celebramos la cena del Señor, ahí está la mesa del Señor, los platos que contienen el pan y el jugo de uva, cuando hacemos todo esto, cada domingo en asamblea, vemos
y contemplamos el poder y la gloria de Dios. ¿Por qué? Aquí va la explicación. Ojo, ¿por qué? Porque la iglesia es el resultado, es la obra de esa fuerza y grandeza del Señor que ha hecho posible que los hombres lleguen a ser salvos y rindan como salvos en la iglesia, en el culto, este homenaje al Señor y a su magnífica obra de salvación en Cristo. La iglesia es el santuario de Dios, lugar donde los cristianos congregados le rinden culto al Señor. La iglesia es el resultado de la obra de Dios. Al ver la iglesia, al ver los salvos y lo que hacen los salvos, la iglesia, para honrar, adorar, dar homenaje a Dios, de esa forma vemos y contemplamos por la gloria, por el poder, por la majestuosidad, por la grandeza del Señor. Y en Cristo, por su redención, vemos precisamente su gloria y poder. Lo que Él ha hecho posible. Lo que Él ha hecho posible. Entonces la iglesia es ese santuario de Dios hoy en día. La iglesia es el lugar donde los cristianos congregados le rinden culto al Señor. Y aquí está la evidencia de su poder y su gloria. Los salvos es evidencia de su poder y su gloria. La iglesia es la prueba de su poder y su gloria, de su obra majestuosa, de lo que hizo en Cristo. Aquí está el resultado de la salvación. Aquí está manifiesto el hecho de su obra portentosa. Vemos aquí la obra de Dios, la iglesia. Y la iglesia, ¿qué hace por ello? Le rinde homenaje, culto y honor a Dios. En cuarto lugar y último punto, ¿por qué David dijo que él buscaba a Dios, Saulo, de madrugada, así intensamente, fervorosamente, diligentemente? Porque a pesar de sus circunstancias, no olvidemos eso, a pesar de la situación que él estaba viviendo, su deseo de Dios, su anhelo de Dios, su búsqueda de Dios, Pamela, no aminoró. Todo lo contrario. En la situación difícil nunca olvidó a su Dios. Todo lo contrario, sino que se vio animado a buscarle más. Lo recordó más, recordó las razones que lo motivaban a él en esa circunstancia a buscarlo. Él no se olvidó de su Dios, ni le retribuyó ningún mal a Dios, ni renegó de él, ni dijo, ¿para qué me llamaste como rey? ¿A qué? ¿Para esto? Aquí estoy en el desierto. ¿Viste lo que ha hecho mi hijo? ¿A eso? ¿Me llamaste como rey para que otro, mi hijo, deseara mi reinado y me tratara así? Y mis amigos más íntimos me traicionaron. Nunca se quejó. Al contrario. En cuarto lugar, otra razón por la que David escribió lo que dijo es porque, escuchen, era mejor su misericordia. Era mejor su misericordia. Vayan al Salmo 63 y versículo 3 dice, porque mejor es tu misericordia que ¿qué cosa? Que la vida. Para David, la vida como rey, con todo lo que él tenía y sus comodidades, toda la vida de él, lo que significaba y sus posesiones, para él era mejor la misericordia de Dios que la vida. Noten el Salmo, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida.
Más que vivir, prefiero que me ames, dice esta versión. Más que vivir, prefiero, Señor, que me ames. Tu amor vale más que la vida. Eso dijo David. En esas circunstancias. Fue otra razón por la que buscó al Señor de la manera que lo buscó en tales circunstancias. Miren, la palabra misericordia aquí en el hebreo también puede ser traducida como gracia. Mejor es tu gracia que la vida. Benignidad. Mejor es tu benignidad que la vida. Clemencia. Mejor es tu clemencia que la vida. Bondad. Mejor es tu bondad que la vida. Y amor. Mejor es tu amor que la vida. ¿Y con qué cosa David contrasta y hace mejor la misericordia, la gracia, la benignidad, la clemencia, la bondad o el amor del Señor? Con la propia vida. Es evidente que David ha conocido y experimentado la misericordia del Señor de tal manera que la declara mejor que la vida. Muchos amarían la vida, pero David ama más la misericordia del Señor. Miren, en una ocasión, David pecó en gran manera contra el Señor. Y él dijo lo siguiente, escuchen lo que dijo. Está allí, toma su pluma y escribe al director, esto lo dijo David, al director, canción de David, y miren lo que él dice, cuando el profeta Natán fue a reprenderlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Punto. Y escribió David, ten compasión de mí. Conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. Salmo 51, verso 1. ¿Vieron? Esto nos permite entender por qué David dice lo que dijo en el 63. Mejor es tu misericordia que la vida. Él había hecho un grande mal. Y pide aquí compasión y misericordia del Señor. Hermanos, al escuchar este salmo, el 51:1, al escucharlo, podemos comprender ahora por qué la misericordia del Señor era mejor que la vida. Sin la misericordia del Señor, que era mejor que la vida, jamás David podría haber dicho lo siguiente. ¿Qué dijo David posterior? En ese salmo, en ese contexto, cuando en el 1 dice al director, canción de David, cuando el profeta Natán fue y lo reprendió por haberse acostado con una mujer con la cual no tenía derecho, estaba casada. Y dijo David, ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. Sin la misericordia del Señor, jamás David podría haber dicho lo siguiente. ¿Qué cosa dijo? Señor, hazme oír gozo y alegría, y se alegrarán los huesos que has abatido. Señor, regrésame de nuevo el gozo de tu salvación. Sin la misericordia, jamás David hubiera podido decir esto. Porque esto que está diciendo él es resultado, deriva, es consecuencia del perdón de Dios. Gozo y alegría. El gozo de tu salvación. Eso está en el Salmo 51. David pudo haber dicho estas cosas debido a la misericordia del Señor. En consecuencia, dice el Salmo 63, en la última parte, mis labios, ¿qué? ¿Qué dice? Vayan al Salmo 63:3, ¿qué dice? Mis labios, ¿qué, Andrea? Te alabarán. Ahí está.
Ahora estoy para alabarte. Mis labios te van a enaltecer, te van a engrandecer. Por eso te anhelo, por eso te busco, Señor. Por tu misericordia, por eso mis labios te alaban. Porque más que vivir, prefiero que me ames y así mis labios te alabarán. Tu amor vale más que la vida y por eso mis labios te enaltecerán. Aquí vemos el resultado, la consecuencia de esa misericordia en la vida de David. Miren, para terminar, el apóstol Pablo, declarando acerca de su conversión a Cristo, él dice lo siguiente con respecto a la misericordia del Señor para con él. Para con él cuando él mismo se consideraba el peor de todos los pecadores. Esto dijo Pablo. Escuchen. Cito al apóstol. Antes me burlaba de su nombre. Y no solo me burlaba, sino que perseguía encarnecidamente a sus seguidores y procuraba causarles el mayor daño posible. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque como entonces no conocía a Cristo, no sabía lo que hacía. Esto lo confesó Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13. Primera a Timoteo 1, 13. Esto dice Pablo de la misericordia del Señor, que el Señor tuvo misericordia de él, aun cuando él era esa clase de pecador que él dice era el primero, era el peor de todos, según la idea, lo que quiere transmitir el apóstol allí. El peor Saulo de todos, era Saulo de Tarso. Pero ¿qué dijo aquí el apóstol? ¿Qué dijo de la misericordia del Señor? Dios tuvo misericordia de mí. Porque como entonces no conocía a Cristo, ignoraba acerca de Él, ni creía en Él, actué como actué, no sabía lo que hacía. Y así sucede cuando estamos en ignorancia de la verdad acerca de Cristo, actuamos de una manera que no aprueba a Dios y de la cual Él nos hace culpable de pecado por la ignorancia. Pero la misericordia estuvo allí presente. Pablo alcanzó esa misericordia que tuvo el Señor para con él. Ahora, como resultado, acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 1, versos 16 y 17. Como resultado, al igual que David, porque David dice en el Salmo 63:3, dice, bueno, mejor es tu misericordia que la vida y por ello mis labios te van a alabar, te van a enaltecer, te van a engrandecer, van a reconocer todos tus méritos y tu dignidad. Qué buena es tu misericordia, Señor. Como resultado, dice Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 16 y 17, Pablo le rinde gloria y alabanza al Señor. ¿Qué deberían hacer los redimidos, los perdonados, los cristianos hoy por causa de la misericordia del Señor? Deberían estar aquí, y aquí estamos, rindiéndole alabanza al Señor como resultado de su misericordia para con nosotros, venir y darle la gloria y la alabanza. Dice Pablo, Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo pudiera usarme como ejemplo de lo paciente que es aún con los más viles pecadores.
y para que los demás se den cuenta de que también pueden alcanzar la vida eterna. Es otra versión. Por eso, ¿qué es ese eso? ¿Qué es ese eso que resulta en lo siguiente? ¿Qué es ese eso? ¿Cuál es el fundamento, la base aquí? ¿Qué es lo que causa lo que ahorita voy a decir en un momento? ¿Qué es ese eso? La misericordia que tuvieron para con el apóstol. Él es ejemplo de cómo Dios puede tener misericordia aún de los peores y de los más viles pecadores para que alcancen la vida eterna. Por eso dice Pablo al Rey eterno, al Rey inmortal, al Rey invisible, al único y sabio Dios, ahí está, sea qué cosa, que debemos tributarle, darle al Señor gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Pablo dice, por esto, por su misericordia, la cual puede tener con cualquier hombre, aún el peor de todos los peores pecadores, si se arrepiente, creyendo en Cristo y se bautiza para el perdón de sus pecados. Por eso, ahora, Él sea glorificado y exaltado y reconocido de todo honor por siempre, dice Pablo. ¿Vieron entonces cómo el Salmo nos permitió conocer de ese corazón, de ese siervo del Señor, de David en esas circunstancias? De cómo él reconoce a su Dios como su Dios, al Dios verdadero, todopoderoso como su Dios. De igual forma, el Nuevo Testamento nos enseña a reconocer a Cristo como el Señor y Dios. Sí, Jesús fue un hombre, pero no fue cualquier hombre. Él dio evidencia de que no era un simple hombre, era el Señor y Dios. Vimos también cómo David anhelaba del Señor, deseaba del Señor. Y vimos aquel hombre que deseaba ver quién era Jesús, y muchos desearon saber quién era Jesús. Se le acercaron como aquella mujer que llegó llorando y derramó un perfume sobre sus pies y recibió el perdón del Señor Jesús. Y otros que le buscaron, como aquella mujer que tenía aquella hija enferma, y los endemoniados también. Muchos desearon buscar a Jesús porque sabían que Él no era cualquier hombre. Ellos hallaban en Él lo que solo Dios podía dar al hombre y saciar sus necesidades, digamos, su sed, en circunstancias difíciles, dolorosas. También vimos en el Salmo cómo David anhelaba ver la gloria y el poder del Señor. Y los apóstoles vieron la gloria y el poder de Cristo, sus milagros, sus hechos extraordinarios, cuando caminó sobre las aguas. Ellos testigos de eso. Pedro se estaba hundiendo en el mar porque vio a Jesús y le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine. Y dijo, ven, Pedro. Y empezó a caminar, pero las circunstancias, el momento, él perdió su mirada de Jesús y empezó a hundirse. Y dijo, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Cuando sacó los demonios, cuando multiplicó los alimentos. En particular, cuando resucitó de los muertos, vieron su poder y su gloria. Y luego vemos allí cómo la iglesia adoraba al Señor, adoraba a Cristo. Como David, que quería ver, contemplar su poder y su gloria, así también lo vimos en el Nuevo Testamento. Para David era mejor la misericordia del Señor que la vida. Para Pablo, la misericordia fue precisamente eso. Dijo él en una ocasión, no estimo mi vida, para nada estimo mi vida, con tal que acabe la carrera
que el Señor me había encomendado. La misión, la vida en Cristo. Pablo confesó en una ocasión, todo lo tengo por basura. Literalmente, cualquier cosa que alguna vez tuve es excremento. Así es, literalmente, nada vale con tal de alcanzar la redención, la corona, la vida eterna. Y vimos también cómo David quería alabar al Señor. Y Pablo alabó. Él mismo dice, llegó a ser un ejemplo de la misericordia del Señor. Y por eso le rindió gloria y honor. Quiero hacer una aplicación final porque quiero compartir con ustedes lo que escribió Susana, mi esposa, el enunciado que ella escribió en ese salmo, de ese dibujo que hizo. Cito, el Salmo 63 enseña y nos indica una necesidad inminente, apremiante. Indica a Dios como primer pensamiento del día. Indica una vida cerca de Él y una vida consagrada a su palabra desde el amanecer. Indica una prioridad ante todas las ocupaciones que tanto nos mantienen distraídos. Indica un deseo puro de acercarme a Él y mostrar mi gratitud, mi confianza y mi amor. Ahí donde nadie más me ve, en lo íntimo de mi vida, en la oscuridad del comienzo del día. El Salmo 63 enseña y nos indica mi decisión de seguir caminando junto a Él en este y en todos los amaneceres de mi vida. Susana de Barros. Muchas gracias a todos por su atención.